Repitan conmigo. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me siga. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Esta mañana, en un sermón que yo escuchaba del obispo Fisher, él decía, y yo corroboro la información, de que a Dios no le interesan los pecados del ser humano cuando se trata de llamarlo. Cuando Dios tiene un propósito con el ser humano, cuando Dios tiene un propósito con la persona, cuando Dios quiere algo de ti, cuando Dios te llama, cuando Dios te quiere en su servicio, a Él no le importa todo lo que tú hayas hecho en tu vida pasada, a Él no le importa tus pecados, a Él no le importa nada de lo que tú has hecho. Cuando Dios llama y punto. Cuando nosotros escuchamos la lectura del profeta Isaías en esta mañana, que tiene algo similar con lo que sucede en el Evangelio y que hablaremos más tarde, cuando Isaías se ve en la presencia del Señor, Isaías lo que responde es: ¡ay de mí! Voy a morir, yo que soy un hombre de labios impuros y que vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Totalmente Isaías se dio cuenta que estando en la presencia de Dios, estaba encontrando en sí mismo que era un hombre pecador, que era una persona que no hacía bien. Y dice el relato que escuchamos hoy de la visión de Isaías, que uno de esos seres que estaba en el trono de Dios voló hasta donde él, pasó con un carbón encendido sus labios y le dijo: tus culpas y tus pecados te han sido perdonados. Pero posteriormente, Isaías escucha una voz que dice: ¿a quién vamos a enviar? ¿Quién va a ser nuestro mensajero? Y lo más sorprendente y lo más impactante es la respuesta de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Esa es la respuesta que debe de tener el cristiano, o esa es la respuesta que debe de tener el ser humano cuando Dios le llama: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿De qué manera yo puedo servir? ¿Cómo puedo hacer el bien? ¿De qué manera yo puedo hacer que tu reino siga creciendo en la tierra? Esa es la respuesta que debe tener el ser humano cuando Dios le llama: heme aquí, envíame a mí. Pero usualmente el ser humano, desgraciadamente, lo primero que hace es ponerle un pero a Dios. Cuando Dios te llama: sí, pero. Sí, pero. Sí, yo puedo ir, pero. Sí, yo puedo estar en el estudio bíblico, pero. Sí, yo voy a ir a misa, pero. Y lo más que hacemos nosotros cuando Dios nos llama es ponerle una excusa. Todavía cuando Dios llama al profeta Jeremías, Jeremías dice que él era muy niño. Es decir, que siempre buscamos una manera en cómo nosotros no seguir el llamado que Dios nos hace. Pero en el Evangelio que escuchamos hoy vamos a descubrir que hay algunos pasos que dar para convertirse en un pescador de hombres, como Jesús le había dicho a Pedro. El Evangelio que leímos hoy dice que Jesús vio dos barcas que estaban allí y que los que estaban en la barca se habían bajado a lavar sus redes. Y en ese momento, cuando él subió a la de Simón. ¿Ustedes saben quién es Simón? Pedro. Ese era el nombre que tenía anteriormente, antes de Jesús cambiarle el nombre, porque Jesús lo transforma todo, Jesús cambia todo, hasta los nombres Jesús los cambia. Entonces, cuando se sube en la barca, lo primero que le dice a Pedro es: aleja un poco la barca de la orilla. Vamos un poquito más para allá. Y cuando están allá, Jesús está enseñando a la gente. Al terminar de enseñar a la gente, entonces le dice: ahora lleva la barca más profundo. Ahora lleva la barca más lejos. Ahora lleva la barca más alejado de las orillas y tira allí tus redes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que un carpintero, porque esa era la profesión de Jesús, le va a decir a un pescador que ha estado pescando toda la noche
que tire las redes en un lugar en específico. Lo que sucede es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El primer paso que debemos dar nosotros en nuestra vida es dejar que Jesús suba en nuestra barca. Lo primero que tenemos que hacer es decir: Señor, entra en mi corazón. Señor, trabaja en mi corazón. Señor, ven, haz lo que tú quieres en mi corazón. Hay que dejar que Jesús se suba en la barca. No podemos estar tomando decisiones sin consultar a Dios. No podemos estar haciendo de todo sin ni siquiera orar con Dios, sin ni siquiera saber cuál es la respuesta de Dios. El primer paso es decirle: Jesús, te abro mi corazón, entra en mi barca y dime dónde tengo que tirar las redes. Dime hacia dónde tengo que ir. Dime qué es lo que tengo que hacer. Dime cómo es que tú quieres que yo viva. Y el mismo Pedro le respondió a Jesús: Maestro, pero hemos estado pescando toda la noche, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos encontrado nada. Hemos estado aquí y no hemos encontrado nada. Estamos hablando de personas que eran profesionales en la pesca. Estamos hablando de personas que sabían lo que estaban haciendo. Pero Jesús le dijo: profundiza más. Lo mismo que nos está diciendo hoy a nosotros: profundiza más en tu fe. Profundiza más en qué es lo que Dios quiere de ti. Profundiza más en cómo Dios te ha llamado. Profundiza más. No te conformes con el sermón de los domingos. Lee las Sagradas Escrituras en tu casa. Ora, profundiza en tu fe. En qué manera Dios te ha llamado a servir. Venir a misa es bueno. Escuchar el sermón es bueno. Pero no es suficiente para profundizar. Y Dios quiere que nosotros llevemos la barca mar adentro. En la orilla no vamos a pescar. En la zona de confort no vamos a pescar, hombres. Tenemos que navegar mar adentro. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor del que estamos haciendo. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor del que estamos haciendo hasta el momento. Y dice la Sagrada Escritura que Simón, cuando le dice que habían pescado toda la noche, también le dice a Jesús: pero ya que tú lo mandas, yo lo haré. Yo he pescado toda la noche, ya yo lo he intentado todo, ya yo he hecho todos mis esfuerzos y tú me estás pidiendo que haga un esfuerzo más. Ya yo he hecho todo lo que está en mis manos, lo que está en mi alcance, pero Jesús me está pidiendo que haga algo más. Yo lo he hecho, pero ya que tú mandas que yo navegue mar adentro, ya que tú mandas que yo profundice con mis redes, yo lo voy a hacer. Muchas veces en nuestra vida estamos así, lo hemos intentado todo. Hemos hecho todo lo posible. Con nuestras propias manos hemos tratado de organizar nuestra vida, pero no hemos podido. Y en esta mañana Jesús te dice: ve mar adentro y tira a la red una vez más. Yo sé que has fracasado. Yo sé que te sientes decepcionado. Yo sé que te sientes frustrado. Pero ve mar adentro y tira otra vez la red. Y nosotros tenemos que responder: Señor, ya que tú lo mandas, yo lo voy a hacer. Y al momento se llenaron las redes de peces. Y habían tantos peces que dice las Sagradas Escrituras que las redes se estaban rompiendo. Y tuvieron que llamar a los demás de la otra barca para que también ayudaran. Y aún así dice la Biblia que las barcas se estaban como medio hundiendo de tantos peces que habían pescado. Porque cuando Dios da la palabra, hay que obedecer. Cuando Dios te llama, tienes que obedecer. Esto es cuestión de discipulado. Y el discipulado es y consiste en hacer a otros también discípulos de Jesús. Jesús nos llama a nosotros y quiere que nosotros continuemos llamando, o Él continuar llamando a los demás por medio de nosotros. Por eso entonces, cuando vieron las barcas llenas de peces, se acerca Pedro, que era un hombre con mucho ánimo, parecido a mí, y se pone de rodillas ante el Señor y dice lo siguiente: apártate de mí, Señor,
porque soy un pecador. Pero es que Dios no anda buscando personas perfectas. Dios no anda llamando personas perfectas. Dios está llamando y buscando personas como usted y como yo, que con nuestros defectos y con nuestras virtudes deseamos servir y vivir en su presencia. Dios no anda buscando seres perfectos. Dios anda buscando a usted que está ahí en el banco, a usted que está en su hogar, a mí que estoy aquí, para servir y adorarle eternamente. No se trata de perfección, se trata de responder al llamado de Dios. Pedro dijo: yo soy un pecador, Señor, tienes que apartarte de mí. Y Jesús, al ver que tenían miedo por lo que había sucedido, le dijo: no tengan miedo. No se asusten, no tengan miedo a dar el paso, no tengan el miedo de decirle a los demás que Cristo vive, no tengan miedo de decirle a los demás en el Dios poderoso en el que usted cree, no tenga miedo de decirle a los demás en lo que usted ha creído por mucho tiempo y de la forma en como Dios ha obrado su vida. Porque a partir de ahora, el Señor, se lo estoy diciendo ahora directamente a la Catedral Iglesia de Cristo, a partir de ahora el Señor quiere que seamos pescadores de hombres. Ahí nadie dice amén. Ahora sí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que pesquemos hombres, que no nos quedemos en la zona de confort. Aquí está bastante caliente, pero llegará un momento en que nosotros tendremos que salir afuera a llevar el evangelio a aquellas personas que no vienen adentro. Eso es discipulado. Ya nosotros estamos aquí, conocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero hay que llevar ese evangelio en el que hemos creído, como le dice Pablo hoy a Corintios, en ese evangelio que hemos creído, esa enseñanza que hemos recibido, tenemos que enseñársela a los demás. Y este sermón, esta reflexión, es una reflexión un poco futurista, porque en algún momento la iglesia tendrá que salir fuera porque la gente no va a querer entrar. Llegará un momento en que tendremos que salir allá afuera con carteles y con de todo, y hasta si tenemos que comprar Gatorade para no deshidratarnos en el verano, lo tendremos que hacer, pero la iglesia tendrá que salir allá afuera. La gente se está perdiendo y nosotros estamos muy cómodos. Hay que salir afuera y llevar ese evangelio que hemos aprendido a los que no conocen de Dios. Y ustedes saben qué es lo más importante del relato de hoy que hemos escuchado de Pedro, y que gracias a Dios Lucas lo amplía un poco, porque los demás evangelistas como Mateo y Marcos lo resumen muy poquito, pero Lucas tiene una conversación entre Jesús y Pedro. Dice al final que después que Jesús le dijo que no tema, que los hará pescadores de hombres, dice la Sagrada Escritura que ellos llevaron su barca a la orilla. Entonces les voy a preguntar ahora a ustedes, yo sé que ustedes son muy inteligentes, ¿qué era lo que querían los discípulos durante toda la noche que estaban intentando conseguir pescado? ¿Qué era que querían? Y les di la respuesta: pescar, ¿verdad? Querían peces. Estaban toda la noche buscando peces. Yo me imagino en un momento determinado Pedro sentado y diciendo: ven acá, pero nosotros hemos tirado las redes por todos los sitios y no vemos nada. Estamos toda la noche pescando. ¿Pero qué sucedió? Que cuando tuvieron todos los peces y cuando vieron la mano de Dios obrar en su vida, dice la Sagrada Escritura que se acercaron a la orilla, acercaron su barca allí, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Estaban allí pescando, estaban allí, por eso pasaron la noche entera pescando, no consiguieron nada, pero cuando lo consiguen, cuando Dios obra en la vida de ellos, dice la Sagrada Escritura que dejaron la barca en la orilla y que siguieron a Jesús. Nosotros tenemos que dejar a veces muchas cosas y seguir a Jesús. Y la decisión de seguir a Jesús no es tan fácil como parece. Usted tiene que estar convencido de quién es Dios. Cuando nosotros nos convencemos de quién es Dios en nuestra vida y de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas, entonces nosotros dejamos todo y seguimos a Jesús. No deje que nada ni nadie les aparte del amor de Dios. No deje que nada ni nadie les impida seguir a Jesús. No deje que nada ni nadie le impida ir afuera y predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Eso es ser cristiano. El cristianismo llegó hasta nosotros hoy
porque hubieron personas que salieron de su zona de confort y predicaron el evangelio a los demás. Recuerden que nuestra respuesta debe ser: Señor, heme aquí, envíame a mí. A veces hay que dejar cosas por seguir a Jesús, y cosas que a veces que nos gustan. Es un sacrificio. Si usted ve las Sagradas Escrituras, todo el que siguió a Jesús tuvo que renunciar a algo. La Biblia dice que Jesús sanó la suegra de Pedro. Entonces, si Pedro tenía suegra, era porque tenía esposa. ¿Verdad que sí? Y Pedro siguió a Jesús y solamente siguió a Jesús. Y tuvo que dejar esposa, tuvo que dejar madre. Yo no le estoy diciendo que hagan esto hoy. Lo que yo quiero ilustrarle es que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, Jesús empieza a tomar la prioridad. Jesús empieza a tomar el primer lugar. Entonces nada ni nadie les puede apartar a ustedes del amor de Dios. Que nada ni nadie les impida venir a la iglesia a adorar su santo nombre. Que nada ni nadie le impida a usted orar ni leer las Sagradas Escrituras. Que nada ni nadie les acomode en sus hogares y no les permita venir al santo templo de Dios, orar, leer las Sagradas Escrituras y compartir con aquellos que Dios ha llamado al igual que a ti. Ahora quiero dejarle esto para que durante la semana puedan pensar, interiorizar y orar. Y también responderle al Señor: envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Pensemos en esta semana de qué manera y cómo Dios te está llamando a servir. No precisamente tiene que ser como sacerdote. La iglesia tiene muchos ministerios en los que nosotros podemos servir. La iglesia tiene muchas formas en las que podemos servir, pero pensemos nosotros cómo Dios nos ha llamado. ¿De qué manera Dios me ha llamado? ¿Qué puedo yo hacer por el evangelio? Porque escuchar la palabra de Dios está bueno, pero la Biblia me dice a mí que una fe sin obra es una fe muerta. Sí, duele, pero es así. Santiago lo dice. Una fe sin obra es una fe muerta. Creemos en Dios, hacemos lo que Dios manda, obedecemos, pero tenemos también que actuar. Y ese es el mensaje de hoy. Tenemos que actuar, tenemos que ver a qué Dios nos ha llamado. Y recuerden que tendremos en algún momento que salir fuera a predicarle el evangelio a aquellos que no quieren venir dentro. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.